Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de marzo del año 2023 con este apunte sobre etimologías, alumno y estudiante. Estas dos palabras son muy importantes, son las más importantes, diría yo, de nuestro vocablo, porque de alguna manera todos fuimos alumnos o estudiantes en algún periodo de nuestra vida. Algunos lo seguimos siendo, yo sigo siendo alumno. Pero ¿de dónde provienen estas dos palabras, alumno y estudiante? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? ¿Qué querían decir los antiguos con estas dos palabras? En efecto, muchas confusiones han surgido desde sus etimologías, pero ciertamente su claridad es definitiva entre profesores, educadores y pedagogos. Estas tres en realidad profesiones, por cierto que saben lo que es un alumno y un estudiante. Hay muchos profesores que en realidad no tienen una formación pedagógica, y si bien tienen conocimiento, pueden tener grandes conocimientos sobre un tema, la idea es saber transmitirlos claramente. ¿A quiénes? A sus estudiantes. Y de esa manera se va a perpetuar. Vamos entonces a ver qué nos deparan el estudio de estas palabras. Bueno, empecemos entonces por la antigua Grecia. Nos encontramos con la antigua Grecia esta palabra, y no solamente alumno, sino que estudiante, aprendiz, discípulo y también pupilo. Todas estas palabras que acabo de decir estaban comprendidas en una sola palabra en la antigua Grecia: macetes. De ahí que la palabra macemática derive a su vez de macema, que significa campo de estudio o instrucción. Entonces, el único resabio que tenemos de la palabra que significa alumno, estudiante, aprendiz, discípulo o pupilo es macetes en griego. Y claro, la única palabra que nos puede recordar a esta es la palabra matemática, o sea, matema, que significa campo de estudio o instrucción. Por lo tanto, la verdad es que no hay mucho más que decir. La transmisión de la palabra alumno solo nos queda por los derivados de la palabra matemática en cuanto a la antigua Grecia. Por lo tanto, ahora claro, su uso, por cierto que fue significativo. El concepto de estudiante, alumno en la antigua Grecia era por cierto que esencial. Y el del pedagogo igual de importante, ¿no? Pero en concepto o en términos etimológicos solamente tenemos macetes para esta palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando avanzamos en el tiempo y nos encontramos en la antigua Roma? Ya en este periodo podemos encontrar la palabra alumno como alumnus y su plural alumni. Y esto se puede ver en las obras de Marco Tulio Cicerón, al referirse a los alumnos de Platón y Aristóteles, por ejemplo, en los textos sobre el supremo bien y el mal, sobre el bien y el mal. Me parece que es el sumo bien y el sumo mal, me parece. Y claro, ahí Cicerón hablaba sobre los alumnos de Aristóteles y los alumnos de Platón, y los trataba así, como alumni. Si usted tiene un libro de Cicerón bilingüe, se va a dar cuenta que en latín se usa la palabra alumni. Cicerón la usa. Y también podemos ver esta palabra evidenciada en el texto sobre la naturaleza de los dioses. Ya en las primeras páginas, Cicerón nos habla de los alumnos de Pitágoras. Recordemos que los alumnos de Pitágoras no cuestionaban, de acuerdo con Cicerón, no cuestionaban a su maestro, que era Pitágoras. Y claro, los alumnos de Pitágoras decían, bueno, el maestro ha hablado.
el maestro ha hablado. Lo que dice el maestro es verdad, decían los alumnos de Pitágoras. Y eso le enervaba mucho a Cicerón, ¿no? Los que, digamos, eran matemáticos y solamente sostenían y respaldaban a Pitágoras. Ojo, que aquí es un estudio también que nosotros tenemos en los podcasts sobre la falacia Magister Dixit, es decir, el maestro habla. En la falacia Magister Dixit se creía aquello dicho por el maestro sin cuestionamientos, pero ojo, se dice que es cierto porque lo dijo el maestro, no es porque el maestro haya tenido un argumento, etcétera, no, se cree simplemente porque lo dijo. En eso consiste la falacia del Magister Dixit o Ipse Dixit, también puede encontrarse de esa forma. Tenemos un podcast correspondiente a el tema de la falacia Magister Dixit, para que lo puedan ver. Entonces, claramente nos encontramos en la antigua Roma con la palabra alumnus y alumni de parte de Cicerón. Entonces, en Roma, la palabra alumnus deriva de otra palabra que es alumenus, que viene del participio del verbo alere, que significa nutrir. En consecuencia, alumnus significa el alimentado, y su procedencia viene de que los maestros alimentaban y criaban a sus estudiantes, ¿no? Esta es una forma de verlo. La verdad es que hay dos formas en que se ha visto la palabra alumnus derivada del latín alere. Porque también hay otros que dicen que la palabra alumnus no significa realmente alimentado, sino que más bien crecido, porque vendría bien de la palabra altus. Y su contexto tiene otra connotación, que es de aquellos niños que eran esclavos en una casa y a quienes había que criar. Posteriormente, claro, la palabra alumnus se relacionaría con los discípulos de los maestros, porque eran alimentados intelectualmente. Entonces en Roma ya podemos ver que la palabra alumno significa una persona que hay que alimentar en el sentido de las materias, ¿no? Pero fíjense entonces que alumno tiene una connotación más bien pasiva. El alumno está ahí y al alumno hay que alimentarlo. El rol activo lo tiene el pedagogo, lo tiene el profesor, y el rol pasivo lo tiene el estudiante. Así comprendemos la palabra alumno. Ahora bien, existe una confusión. Yo digo que existe porque hay quienes aún lo sostienen. Esta confusión en la palabra alumno, se entiende que alumno en realidad es o significa sin luz. Sin luz. O sea, alumno es sin luz. Quienes sostienen esta etimología entienden que el prefijo a es una privación, una oposición o carencia. Claro, nosotros podemos ver en algunas palabras que el prefijo a significa una privación. Por ejemplo, cuando se dice apolítico, una persona que está ajena a la política, se omite de la política. Asexuado quiere decir que carece de sexo. Ateo, que no cree en la existencia de Dios o bien la niega. Ahora, cabe destacar que apolítico y asexuado son palabras que en realidad no podemos decir que provienen justamente del griego, sino que se crearon después. Sin embargo, ateos sí es una palabra de origen griego, no es una mezcla ni es una creación, digamos, posterior. Es una palabra griega. Y ateo, bueno, significa que no cree en la existencia de Dios o la niega. Entonces, bien, algunos identificaron la palabra alumno como sin luz a, y el resto que sería lumno, que derivaría
de la palabra lumen, que significa luz. Sin embargo, aunque esto pudiera parecer razonable, porque tenemos a y lumen, bueno, a es un prefijo de privación y luz es lumen, ¿no? Parece razonable, pero la verdad es que la etimología que acabamos de decir adolece de una mixtura entre dos lenguas, entre dos idiomas, porque el prefijo a, que significa privación, proviene del griego antiguo, pero lumen proviene del latín. En otras palabras, quienes entienden la palabra alumno como sin luz, unen dos palabras de distintos idiomas, lo que afecta su supuesto origen etimológico, porque la verdad es que no tiene un origen genuinamente etimológico. Es simplemente un malentendido, un craso error decir que alumno es o significa sin luz. Es probable que esta palabra se haya entendido así por las diversas teorías que surgieron en la antigüedad. Claro, recordemos nosotros la mayéutica, que era una forma en la que Sócrates hacía que un adversario diera a luz para darse cuenta de que estaba equivocado en alguna discusión sostenida que tenían, recordemos, Sócrates con sus oponentes, ¿no es cierto?, dialécticos. Entonces el tema de la luz, en el caso de la mayéutica, que significa obstetricia, bueno, tenemos un podcast también sobre la mayéutica que podría ver. Esto de dar a luz quiere decir que al adversario, de alguna forma, se iluminaba y encontraba respuestas a las dudas. Y bueno, este hombre quedaba totalmente convencido y bueno, pareciera ser que ahí se aprendía algo. Entonces puede ser que la palabra alumno por ahí se haya malentendido, se haya visto de esta forma, ¿no? Por otro lado, también recordemos, la alegoría de la caverna. Aquellos que salían de la caverna se supone que debían volver donde estaban los esclavos para iluminarlos sobre el bien que estaba representado por el sol. Nosotros ya vimos esto, la alegoría de la caverna, el capítulo 7 de la República de Platón, y sabemos que aquellos que son liberados, aquellos esclavos que eran liberados, que conocían el bien, que además estaba representado por el sol, acuérdense, y que Sócrates proponía, bueno, que estos hombres que ya son libres, que ya conocen el bien, bajen a donde están los esclavos para mostrarles el bien, y los esclavos se niegan, lo tratan de un loco a esta persona que ha visto el bien, y les dicen, si tú nos liberas de aquí, nosotros te vamos a matar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí de nuevo está el concepto de iluminación, está el concepto de sol. Hay algo que iluminar. Y claro, puede ser que no sean alumnos, quizás estos son adversarios, contrarios, pero bien podría aplicarse, bien podría pensarse que, claro, el maestro es esa persona que ilumina aquello que está oscuro. Y esto también se lo he escuchado, por ejemplo, a Fernando Savater, que también decía justamente lo que acabo de decir, que el maestro o el pedagogo es aquel que pone luz sobre aquello que está oscuro. San Agustín de Hipona también sostenía que el maestro iluminaba las ideas innatas de los alumnos, ya que, como sostenía también Platón, aprender es recordar. Los alumnos tienen los conocimientos dentro, entonces falta, Agustín de Hipona va a decir, no hace nada más falta que iluminarlos. Platón decía, hay que hacer recordar a estos muchachos, a los alumnos, hay que hacerlos recordar, y esa es la labor del profesor. Agustín de Hipona dice, hay que iluminar estas ideas innatas de los alumnos. Entonces, seguramente, con el tiempo, alguien, o muchos la verdad, relacionaron estas palabras, alumno, y las difundió durante clases en las escuelas. Claro, el profesor entendía que alumno, quizá en una confusión
decían, bueno, esto es sin luz porque, como decía Platón, bueno, hay que iluminar la mente. Agustín de Hipona decía, la idea de innatas hay que iluminarlas también. Por lo tanto, esto se volvió una bola de nieve, se volvió algo concomitante, y seguramente muchos sostenían esto mismo. Y no hasta hace mucho se seguía sosteniendo. Pueden ver ustedes algunos tratados de educación de los años 60 y todavía se creía, digamos, en la etimología de que alumno es sin luz, ¿no es cierto? Bajo al alero de estos grandes pensadores que en cierto modo eran autoridades, pues chicos, tenemos que pensar en eso. Sin embargo, no se sabe exactamente cuándo se obtiene esta confusión, cuándo es sobreviniente. Nadie sabe realmente exactamente quién dijo que alumno significaba sin luz. Pareciera ser que es quizás un error como otras palabras. Esta palabra no es que sea la única palabra que se confunde etimológicamente. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, metafísica. Metafísica, porque la palabra metafísica, entendía en estos días modernos, por cierto que significa algo que está más allá de la física. Así se entiende la física ahora, algo más allá de la física, a cuestiones trascendentes, etc. Pero la verdad es que la etimología de metafísica no tiene que ver con cosas trascendentes, sino que la metafísica quería decir el libro después de la física. Es decir, es como decir el tomo 2 de la física. Pero Aristóteles, que digamos es el que introduce este texto de metafísica, perdón, bueno, no es él, porque acuérdense que él hizo obras y el que la ordenó fue de Rodas, ¿no? De Rodas. Él fue el que ordenó y sistematizó la obra de Aristóteles. Y metafísica Aristóteles nunca habló de cosas trascendentes en el sentido de que son cosas que van más allá de la física, nunca dijo eso. Sino que metafísica quiere decir los libros que vienen después de la física. Nada más que eso. Entonces, claro, después pasa el tiempo, los escolásticos toman la metafísica como algo trascendente. De hecho, uno que lo dice claramente, literalmente, es Avicena. Avicena, en su Metafísica de la Curación, él dice que la metafísica se trata sobre estas cosas trascendentes, que van más allá de la física. Así que ya ahí podemos ya tener algo establecido con respecto a la etimología. Y claro, estos errores así se van desarrollando, ¿no? Así como pasó con la metafísica, también debió haber pasado con la palabra alumno. A alguien la confundió, a alguien la propagó y bueno, hasta el siglo XX, como les digo, duró este pensamiento de que el alumno era alguien sin luz. Pero no se sabe cuándo exactamente se obtiene esta confusión. Vámonos entonces, dejemos la palabra alumno de un lado, porque la palabra alumno la verdad es que llega hasta ahí. Llega hasta ahí, en el sentido de que vemos que es el alimentado. Porque acuérdense que alumno sin luz es una confusión que ha existido. En cambio, esto de alimentados es la etimología que más bien tiene más trascendencia. En la Edad Media, la palabra alumno se queda tal como la hemos explicado. Sin embargo, cuando se conoce la palabra estudiante, aquí tenemos algo muy distinto. Porque la palabra estudiante se compone de dos palabras latinas. Por un lado es studere, que significa esforzarse, poner en celo, dedicarse a algo. Eso significa studere. Y studium, que significa estudio, que es un sustantivo, ¿no? Por lo tanto, el estudiante no es alguien que aprende propiamente tal, sino que alguien que se esfuerza por aprender. Alguien que se dedica al estudio, alguien que pone celo en el estudio. Hay una connotación de esfuerzo. Hay una connotación de esfuerzo. Y por otro lado también teníamos al discípulo. Pero el discípulo, la verdad es que bueno, no excede
el discípulo, la palabra discípulo, porque tenemos que hablar de discípulo también, pero la palabra discípulo, o sea, el concepto de discípulo se entiende como alguien que ya aprendió. Por eso los discípulos están con los maestros, porque se supone que ese discípulo ya ha aprendido. Los maestros no estaban con estudiantes, sino que estaban con discípulos, que podrían ser el ayudante, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el estudiante es aquella persona que se esfuerza, se dedica al estudio, intenta, procura, por todos los medios posibles, aprender. Esta es entonces la etimología de la palabra alumno y estudiante. Es interesante ver que la diferencia entre alumno y estudiante es muy relevante, porque el alumno tiene, como habíamos dicho, una actitud pasiva. El alumno es el alimentado, ¿no?, con respecto al conocimiento, mientras que el estudiante se esfuerza por adquirir dicho conocimiento para luego transformarse en discípulo. Entonces, claro, tenemos el alumno. Tengamos un esquema de la siguiente forma. Cuando hablamos de alumno, el alumno es pasivo y el profesor es activo, ¿no es cierto? Es un agente activo. Pero cuando estamos hablando de estudiante, los dos son agente activo. Tanto el estudiante como el profesor son agentes activos, porque el estudiante está esforzándose por aprender, y el profesor también se esmera en que aprenda y lo ayuda. Pues esa es la idea del profesor, ¿no? También podríamos ver la etimología de esta palabra, el pedagogo, el profesor, etcétera. También es muy interesante. Entonces, ¿qué conviene? Conviene en la sala de clases, ya, y lo digo todo por experiencia de profesor, conviene que usted, si está dentro de una escuela, sea estudiante. Por cierto que sí, que sea estudiante, que no sea alumno, que no sea usted una especie de vasija que hay que llenarla con conocimiento. No, usted tiene que ser un agente activo en la sala de clases. Tiene que ser un agente que se esfuerce por el estudio. El aprendizaje no le va a llegar a usted por osmosis. No le va a llegar a usted porque el profesor hable una palabra. No. El aprendizaje es mucho más significativo cuando usted participa activamente de la clase. Ese es el rol que usted como estudiante debe tener. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que colaboran con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, ¿ya? Un abrazo y un saludo grande, chicos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que tiene una membresía superior con respecto al mecenas romano. Es un mecenas medieval. Y colabora y bueno, disfruta de algunos beneficios también. Usted también puede ser parte de Filosofía Apuntes adhiriendo a una de las membresías. ¿Dónde están estas membresías? En el video, en la parte de abajo del video dice unirse. Hay un botón que dice unirse. Usted hace clic ahí y le van a aparecer las distintas membresías con distintos precios. Ahí usted va eligiendo el que más le acomode. Si no hay un precio que le acomode, bueno, entonces usted puede dar las gracias en el botón gracias que está debajo también del video. Usted ahí da una suma cualquiera, la que usted desee. No hay problema. Que estén muy bien, cuídense. Chao.